El 3 de enero de 2026, las 4 de la mañana. Caracas duerme. Nicolás Maduro yace en su residencia presidencial. El hombre que durante 12 años llamó a los Estados Unidos el imperio del mal, que pronunció discursos sobre soberanía desde la tribuna de la ONU, que sobrevivió intentos de golpe de Estado, sanciones, hambre y fraudes electorales. Pensó que lo había resistido todo. No resistió el amanecer. Los militares estadounidenses lo arrestaron en su propia casa junto a su esposa, Cilia Flores. Pocas horas después, ya sobrevolaba el Atlántico. Primero, a la base de Guantánamo. Luego, a Nueva York. El presidente de un estado soberano, arrestado, en su dormitorio. Lo que nadie te explica es que esto no fue una sorpresa. No para quienes estaban atentos. Todos hablaban de sanciones, de notas diplomáticas, de presión. Nadie decía en voz alta lo que ya llevaba meses ocurriendo entre bastidores. Entre septiembre y diciembre de 2025, los militares estadounidenses ejecutaron no menos de 35 ataques contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que, según ellos, transportaban drogas venezolanas. En esos ataques murieron al menos 115 personas. Eso no era diplomacia, era preparación. Y hay algo más. Maduro no es simplemente el mal dictador que por fin atraparon. Es el producto de un sistema que no creó él, que heredó y que no pudo ni conservar ni destruir. De eso es de lo que vamos a hablar. Para entender cómo Maduro terminó en un tribunal neoyorquino, hay que volver al principio, no al 2013, mucho antes. Venezuela es el país al que el petróleo hizo rico y el petróleo destruyó. En los años 70, era uno de los estados más prósperos de América Latina. Caracas levantaba rascacielos. La clase media volaba a Miami los fines de semana. Los ingresos petroleros parecían infinitos, y los políticos se comportaban en consecuencia. Gastaban, pedían prestado. No construyeron nada salvo dependencia de un solo recurso. Luego el petróleo cayó de precio. Las deudas quedaron. Y en 1989, el gobierno anunció un ajuste económico severo. Caracas estalló. El Caracazo. Así llaman a los 3 días de disturbios, saqueos y fusilamientos. Oficialmente murieron cerca de 300 personas. Extraoficialmente, muchas más. Y fue precisamente entonces, en ese caos, cuando apareció el hombre que diría lo que millones querían escuchar. Hay que romper el sistema. Se llamaba Hugo Chávez, teniente coronel, carismático, un golpista fracasado que convirtió su condena en carrera política. En 1999 llegó a la presidencia. El petróleo volvió a subir y Chávez empezó a repartir medicina gratuita, alimentos subsidiados, vivienda, educación. Construía escuelas en los barrios y entregaba llaves de apartamentos en persona frente a las cámaras. No era retórica vacía. Millones de personas sintieron el cambio de verdad. Lo querían, de verdad. Pero había un problema. Todo aquello se sostenía con el petróleo a $100 el barril, y sobre un Estado que poco a poco se devoraba a sí mismo. Las instituciones independientes, bajo control, la oposición, bajo presión, la libertad de prensa, bajo restricciones. Chávez no construía solo socialismo, construía un sistema que solo podía existir con él. En 2013 murió de cáncer, y le dejó ese sistema al hombre que él mismo había elegido como sucesor. Nicolás Maduro había sido chofer de autobús, luego dirigente sindical, luego diplomático. Chávez veía en él lealtad y docilidad. No veía en él un líder, y no pensaba morir tan pronto. Maduro ganó las elecciones de 2013 por un margen de menos de 2 puntos porcentuales. Casi una catástrofe para alguien que heredaba el culto a una personalidad. Y desde ese momento empezó a hacer lo único que sabía: aguantar. A cualquier precio. El petróleo cayó a $30, luego más. La economía se derrumbó.
Durante los años de presidencia de Maduro, casi 8 millones de personas abandonaron el país. Eso no es emigración, es un éxodo. Las estanterías de los supermercados quedaron vacías. La gente empezó a comer de los basureros. Los hospitales funcionaban sin medicamentos. Y todo ese tiempo Maduro decía: la culpa es de los americanos. Guerra económica, imperialismo. No mentía del todo. Las sanciones realmente apretaban. Pero mentía en lo fundamental. El sistema se desmoronaba desde adentro mucho antes que cualquier sanción. En 2020, los fiscales estadounidenses lo acusaron formalmente. La acusación incluía cargos de conspiración con grupos guerrilleros colombianos para transportar cocaína a los Estados Unidos, lo que las autoridades llamaron una conspiración de narcoterrorismo. Maduro llamó a eso agresión imperialista. Por su cabeza ofrecieron $15 millones, luego 25, luego 50. Él se quedó, convocaba elecciones, falsificaba resultados. En julio de 2024, el candidato opositor Edmundo González declaró su victoria, respaldado por actas de las mesas electorales y observadores independientes. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos se negaron a reconocer los resultados. Maduro no cedió. El 10 de enero de 2025 fue juramentado para un tercer mandato. En el salón estaban los líderes de Cuba y Nicaragua. Nadie más de la región. Fue su última toma de posesión. Lo que ocurrió después lo cambió todo. Y no solo en Venezuela. En octubre de 2025, Trump firmó un memorando declarando a los narcotraficantes combatientes ilegales y afirmando que Estados Unidos se encontraba en un conflicto armado con ellos. Al mismo tiempo, autorizó operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela. No era retórica. Era el fundamento legal de lo que ocurriría 3 meses después. La operación recibió el nombre de Absolute Resolve. El vicepresidente Vance participó personalmente en reuniones nocturnas por videoconferencia segura durante los días previos a la operación. El viernes por la noche viajó a ver a Trump en Palm Beach para el informe final. El convoy fue deliberadamente discreto, para no alertar a Caracas. A las 3 de la madrugada, un grupo de militares estadounidenses entró en la casa del presidente de Venezuela en su propio territorio. Ahora la pregunta clave: ¿a quién le conviene esto? ¿Y a quién no? Estados Unidos obtuvo lo que quería desde 2020. Maduro en un tribunal americano. El narcotráfico como justificación. El precedente: si no eres reconocido como líder legítimo, no estás protegido por la inmunidad internacional. Los expertos de la ONU discrepan categóricamente. Ningún Estado puede aplicar su legislación en el territorio de otro sin su consentimiento. Pero a Estados Unidos eso no le detuvo. El petróleo. Según informaciones disponibles, ya están en marcha negociaciones sobre un acuerdo energético por el cual Venezuela entregaría a Estados Unidos petróleo sancionado por un valor de aproximadamente $3.000 millones. La oposición venezolana obtuvo incertidumbre. Trump declaró públicamente que María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, no tiene el respaldo para gobernar el país. Estados Unidos liberó a Venezuela de Maduro. Pero ¿quién viene después? Washington, al parecer, lo decidirá solo. ¿Los perdedores? El derecho internacional. El precedente de Noriega en 1990 ya demostró: si Estados Unidos decidió arrestar a un líder extranjero, los tribunales no cuestionarán el método del arresto. Ahora ese precedente brilla con más fuerza. Aquí está la ironía. Maduro pasó 12 años construyendo un sistema que se sostenía sobre una sola tesis: los americanos quieren destruirnos. Esa era su legitimidad, su narrativa, el pegamento con el que mantenía unido al país. Y los americanos vinieron. Tenía razón, y precisamente por eso perdió definitivamente. Cuando la amenaza se volvió real, nadie salió a defenderlo.
el ejército no opuso resistencia. El pueblo cayó. El sistema construido sobre el miedo al enemigo exterior se desmoronó en el momento en que el enemigo apareció en el umbral. El hombre que toda su vida habló del imperialismo se convirtió en su argumento principal. Trump declaró que Estados Unidos administrará a Venezuela hasta que se complete la transición. Pero he aquí algo interesante. En la historia, nunca hubo un caso en que un país liberado, de esta manera, se convirtiera en democracia rápido y sin sangre. Maduro está en una prisión neoyorquina, Venezuela, en la incertidumbre. Y la única pregunta que nadie ha respondido todavía: ¿quién pagará el precio de lo que ocurra después? ¿El pueblo venezolano o todos los demás también?